En este video revisaremos la quinta hipótesis sobre el origen de la divergencia. Para entrar en materia los invito a abrir el archivo de mini lecturas de esta semana y a leer las páginas 1 a 3. En la mayoría de lecturas que hemos hecho hasta ahora se menciona de paso un quinto factor, la habilidad y disposición de los europeos para usar la fuerza para controlar recursos, poblaciones y territorios de ultramar. Un ejemplo de esto es la colisión entre los imperios británico y chino a mediados del siglo XIX. Como ya hemos mencionado, desde el siglo XV China producía mercancías muy apreciadas en Europa, como la seda, las porcelanas y el té. Los países europeos, en contraste, no tenían muchas mercancías para ofrecer a los chinos, excepto dos, que obtenían de sus colonias: la plata, que era base de la moneda china, y el opio, una droga cuya demanda venía creciendo entre la población china desde comienzos del siglo XIX. Al igual que ocurre en la actualidad con otras drogas como la cocaína, la importación de opio estaba prohibida en China. Y al igual que ocurre en la actualidad en muchos países, los narcotraficantes la importaban de contrabando. La diferencia es que estos narcos eran ingleses y tenían todo el respaldo político, institucional y militar del Imperio Británico. Los esfuerzos del emperador Yaquín para frenar el narcotráfico e impedir el ingreso de comerciantes extranjeros a su país fueron en vano. Luego de dos guerras se vio obligado a indemnizar a los ingleses y a firmar un tratado comercial que les facilitaba el comercio en su territorio. En este caso vemos un rasgo que es común en los gobiernos europeos de la época, pero no en otras naciones e imperios, y es su disposición a usar la fuerza contra gobernantes y poblaciones de otros países cuando estos no aceptaban los términos comerciales o políticos que les convenían a los europeos. La apertura forzada de China fue aprovechada por otros países europeos y posteriormente por Estados Unidos para exigir al emperador que firmara nuevos tratados comerciales. Una de las consecuencias más duraderas de la Primera Guerra fue la cesión de la isla de Hong Kong a los ingleses, quienes la gobernaron hasta 1997, cuando el gobierno británico acordó devolverla a China bajo el sistema de una nación, dos sistemas, que hoy se está resquebrajando y causando tensiones políticas entre China y el Reino Unido. La segunda lectura indaga sobre las causas de la victoria inglesa sobre los chinos y concluye que el clima de permanente confrontación bélica que caracterizó a Europa por varios siglos mantuvo a los ingleses bien entrenados y equipados militarmente. En contraste, los chinos llevaban al menos un siglo sin enfrentar amenazas externas ni rebeliones domésticas significativas y por lo tanto sus soldados estaban mal entrenados para la batalla y su armamento estaba desactualizado. Por ejemplo, los chinos no contaban con que los ingleses tuvieran naves capaces de navegar tanto en el mar como en los ríos. La nave Némesis, que ustedes observan en la parte superior derecha de la imagen, fue una de las primeras naves de acero movida con energía de vapor. Aunque el Némesis estuvo a punto de desbaratarse en camino hacia China, permitió a los ingleses atacar edificaciones cercanas a los ríos en el interior de ese país. Los siguientes dos fragmentos que leeremos justamente hablan sobre la importancia de la tecnología en la colonización europea. Los invito a leer las páginas 4 a 6 de las mini lecturas y recomiendo pausar este video mientras las terminan. Una de las ventajas paradójicas de las confrontaciones bélicas recurrentes en Europa fue el desarrollo y aplicación de tecnologías, ya no a la producción sino a la destrucción. En este libro, Daniel Hedrick distingue tres fases de la colonización: penetración, conquista y consolidación, y destaca cómo ciertas tecnologías fueron decisivas en cada una. Como vemos, no todas las tecnologías usadas en la colonización eran tecnologías bélicas. Los botes de vapor, los cables submarinos y la quinina, por ejemplo, tenían otras finalidades, pero igualmente fueron decisivos en la colonización. El ferrocarril, para dar otro ejemplo, tuvo un papel importante para transportar tropas, alimentos, medicinas y municiones rápidamente y así aplastar los levantamientos anticoloniales que se dieron alrededor del mundo desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. En la diapositiva vemos imágenes de varias armas desarrolladas y perfeccionadas en el siglo XIX, como los cañones que se ilustran en la parte inferior derecha, que eran cada vez más precisos y livianos, y los rifles, que se cargaban más fácilmente, eran más precisos y tenían mayor potencia y alcance. En la parte superior vemos la ametralladora Maxim, desarrollada por los ingleses,
que fue copiada por otros países europeos y usada en numerosas ocasiones para aplastar rebeliones. Por ejemplo, en su libro de 1899, River War, en el que narra el aplastamiento de una rebelión en Sudán, Winston Churchill describe la ametralladora como un, abro comillas, hermoso diablo blanco envuelto en humo, cierro comillas, a medida que dispara contra rebeldes. En la batalla de Omdurman, en Sudán, las tropas anglo-egipcias sufrieron 45 bajas, mientras que perecieron unos 9.700 sudaneses. En la segunda lectura, el autor nos explica la importancia del revólver en la colonización del oeste norteamericano. En esta zona de los Estados Unidos, los nativos habían aprendido a cabalgar con pericia y, pese a no tener armas de fuego, podían disparar sus flechas con mayor agilidad y precisión que los colonos blancos. Sin embargo, el desarrollo del revólver, que luego se extendería por el mundo, les permitió superar con mayor facilidad la resistencia indígena, abriendo paso a la ganadería y la agricultura. Como ya mencionamos, la colonización de las Américas permitió a los europeos superar un cuello de botella muy importante al darles acceso a nuevas tierras y recursos naturales que no tenían en su continente. Pero les planteó un nuevo problema: ¿cómo y dónde obtener mano de obra para explotar estas tierras? Una de las claves para solucionarlo fue la importación masiva de esclavos, y como veremos en la próxima lectura, este proceso tuvo consecuencias negativas de largo plazo en África. Los invito a leer las páginas 7 a 9 de las mini lecturas. En esta lectura, el economista Nathan Nunn resume sus investigaciones de varios años, en las que ha encontrado que los países de donde más se extrajeron esclavos entre los siglos XV y XIX fueron en su momento los más desarrollados de África, pero ahora son precisamente los más pobres. Esto tiene bastante sentido económico, porque los dos insumos fundamentales para producir bienes y servicios son el capital y la mano de obra. La única manera de que estas zonas hubieran aumentado su nivel de desarrollo económico es que hubieran recibido grandes inversiones para compensar la pérdida de mano de obra, cosa que por supuesto no ocurrió. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la mano de obra esclava permitió extender y abaratar la producción de azúcar, café, cacao y algodón. La industrialización del hilado y tejido de algodón, que mencionamos en el video anterior, tuvo también efectos económicos y políticos profundos en India. Los invito a hacer la última mini lectura de esta semana, que encuentran en las páginas 10 y 11. Como vimos anteriormente, las innovaciones tecnológicas en el hilado y tejido de algodón fueron uno de los aspectos centrales de la revolución industrial. Pero ese efecto en la gran divergencia es parte de una historia mucho más compleja. Una historia que se desarrolla en distintos escenarios, como las plantaciones algodoneras de Norteamérica y el Caribe, los muelles de la costa occidental de África, en donde eran embarcados los esclavos que iban destino a las Américas, y la ruta atlántica triangular que unía estas zonas con Europa occidental. El último fragmento de las lecturas de hoy es tomado de un libro que documenta la transformación de la industria algodonera global desde la antigüedad hasta el siglo XXI. En el gráfico que ven en la parte izquierda de la diapositiva, el autor ilustra cómo la producción de hilos y telas de algodón pasó de estar dispersa y aislada alrededor del mundo a estar globalizada y centralizada, teniendo como nodo central a Inglaterra. Inicialmente Inglaterra se encontraba en la periferia de esta red, y además carecía de los cultivos y el conocimiento necesarios para producir telas de algodón de alta calidad, como las que sí producían los indios. Esta transformación es significativa para entender la gran divergencia, porque la fabricación y exportación de hilos y telas pasó a ser un renglón importante de la economía inglesa, mientras que, simultáneamente, los indios pasaron de ser exportadores a importar telas y ropa inglesas. Precisamente por esto, la primera bandera del movimiento de independencia de la India, que pueden ver en la diapositiva, tenía en su centro una rueca tradicional, que simbolizaba el retorno a la producción local de hilo y hacía parte de un discurso que invitaba a comprar solamente tejidos hechos en India. El caso del algodón también es significativo porque ilustra la habilidad de los europeos para tejer redes globales de producción y comercio, combinando la innovación tecnológica con la capacidad militar. Según las hipótesis que vimos en un video anterior,
Las claves de esa transformación fueron dos. En primer lugar, el ingenio de los ingleses para producir un mayor volumen de telas de igual o mayor calidad. Y en segundo lugar, sus instituciones económicas, que los incentivaron a innovar e invertir en este negocio. Sin embargo, el autor del fragmento que acabamos de leer nos presenta una perspectiva diferente y llama nuestra atención sobre tres factores: la expansión imperial, la expropiación de tierras y la explotación de esclavos, los cuales, en su conjunto, constituyen lo que él denomina capitalismo de guerra. La característica distintiva del capitalismo de guerra es que no se limitaba a invertir, innovar, producir y hacer negocios. El capitalismo de guerra incluía el uso de la coerción contra artesanos, comerciantes, competidores, gobernantes, mujeres y niños, especialmente fuera de Europa. De esta manera buscaba mejorar la rentabilidad de los negocios basados en Europa o aplastar a quien se opusiera a este propósito. En el caso de la India, los ingleses iniciaron sus actividades comerciales de manera pacífica, pero eventualmente acudieron a la fuerza para establecer un monopsonio del hilo de algodón, es decir, para asegurar que los tejedores indios no le vendieran el hilo a nadie más. Esto explica por qué la Compañía Oriental de Indias, que era una empresa privada dedicada al comercio, llegó a tener un ejército que era 2 veces más grande que el ejército británico. La compañía tuvo también a su cargo el recaudo de impuestos y eventualmente tuvo que ceder su poder directamente a la reina Victoria, quien asumió el gobierno de la India en 1858 y nombró allí como virrey a Lord Canning. Otros países europeos, como Portugal, habían creado compañías parecidas para comerciar y controlar sus colonias. Desde el punto de vista de las instituciones, el capitalismo de guerra requería mucho más que democracia, libertad de empresa y derechos de propiedad en Europa. Requirió además instituciones autoritarias y coercitivas en las colonias que hicieron posible el control político y económico. La hipótesis de la coerción no descarta la importancia del progreso técnico en la producción. Tampoco ignora la importancia de las instituciones inclusivas como factores que explican la gran divergencia, pero indica que sin la disposición y la habilidad para acudir a la coerción, estos factores no hubieran sido tan importantes ni hubieran tenido un efecto tan profundo en la creación y ampliación de la brecha entre los países más y menos desarrollados económicamente. Con este video concluimos la presentación de las principales hipótesis sobre el origen de la gran divergencia. La tarea que nos queda en el resto del módulo es construir una visión propia y personal sobre cuál de los factores mencionados es el más importante y cómo se relacionan con otros factores que vimos en este módulo o con otros que consideremos relevantes.